Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 19 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Juan Eudes, presbítero. El 600 es el siglo del Rey Sol, del jansenismo, del quietismo, del filosofismo, el siglo de la desconfianza, del olvido y del desprecio referente a la espiritualidad cristiana. Pero es también el siglo de la gran renovación de la piedad y de la devoción, debido a la obra de hombres como Bérule, Condren, Olier, Vicente de Paúl, Griñón de Montfort y Juan Eudes. Este último nació en Ries, cerca de Argentan, en Francia, en 1601, y es uno de los más celosos reformadores de la vida religiosa de su tiempo. Entró a la Congregación del Oratorio, fundada por Bérule, y después de su ordenación sacerdotal, se dedicó a la predicación entre el pueblo. A los 2 años estalló una epidemia de peste en Normandía, y Juan corrió allí para asistir a los apestados. No le tenía miedo al contagio. De este pellejo mío tiene miedo hasta la misma peste, decía sonriendo. Pero los que le estaban cerca sí le tenían miedo al contagio, y para no exponerlos al peligro del contagio con su acercamiento, pasaba la noche fuera de casa, teniendo como refugio un barril en un pajar. Cuando la enfermedad pareció derrotada, Juan quedó contagiado, pero superó la crisis. Cuando se restableció, continuó sus misiones entre la gente. Era un predicador eficaz y muy seguido. Hubo quien hizo la cuenta de las misiones que él realizó entre el pueblo en toda Francia. Fueron 116. En 1643, Juan Eudes puso manos a la obra en la que pensaba desde hacía bastante tiempo: la fundación de la Congregación de Jesús y de María, es decir, los padres eudistas, formada por sacerdotes con el solo voto de obediencia. Fin principal de la nueva congregación era la formación espiritual de los candidatos al sacerdocio y la predicación de las misiones al pueblo. Colateral a esta es la congregación femenina llamada Refugio de Nuestra Señora de la Caridad, de la que después, en el siglo XIX, nació la Congregación del Buen Pastor. Alimentado con la espiritualidad de Bérule, el docto y santo misionero de Normandía hizo resaltar el amor afectivo en la devoción cristiana. San Pío X definió a Juan Eudes padre, doctor y apóstol de la dulcísima devoción a los sacratísimos corazones de Jesús y de María, fuentes de ese caluroso amor que debía deshacer el helado temor reverencial predicado por el jansenismo. Murió en Caen el 19 de agosto de 1680, a la edad de 79 años, y fue canonizado en 1925. La influencia de este santo ha sido muy grande no solo en su tierra, pues él renovó la antigua tierra normanda, pobre de vida cristiana, sino en todo el mundo cristiano por la corriente de piedad mariana a la que le dio comienzo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Eudes, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus
de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy tenemos la continuación del texto que precisamente leíamos el día de ayer, siempre el capítulo 19 de San Mateo. Ayer versículos 16 al 22 y hoy del 23 al 30. Ayer la escena del joven rico y cómo Jesús desprecia las riquezas de este mundo para ponerle atención a las riquezas que debemos acumular para el cielo. Hoy también los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan al respecto. Y bueno, qué interesante porque Jesús les responde que un rico muy difícilmente entrará en el reino de los cielos. Bien sabemos, como ayer decíamos, que la riqueza era un signo de bendición de Dios y la pobreza lo contrario. Pero hoy Jesús nos pone en el contexto y nos aclara las ideas. Como también los discípulos se quedan asombrados. ¿Por qué? Pues ellos, como judíos, tenían el concepto de que un rico era bendecido y gozaba del favor de Dios. Lo contrario a un pobre, en este caso a un marginado o a aquella persona que no tenía absolutamente nada. Y Jesús dice lo contrario. Para Dios, aquel que es rico es el que ha sembrado buenas obras, el que ha seguido un estilo de vida propio del amor, de la misericordia y del perdón. Eso es para Jesús. Hoy Jesús nos habla también de cómo poder hacer esa riqueza en el cielo. Seguir a Jesús. Hoy también San Pedro hace una pregunta clave. ¿Qué nos va a tocar? Y hoy Jesús responde a los hombres y mujeres de todos los tiempos. No solamente responde a Pedro, a los apóstoles, a los discípulos que lo siguen. Hoy Jesús responde a todos los papas que han pasado hasta hoy, 267 en la historia de la iglesia, hasta el Papa León XIV. Hoy responde a todos los obispos, cardenales, arzobispos. Hoy responde a todos los sacerdotes de todos los tiempos, a todos los diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, misioneros, a todos los laicos, a todos los encargados de grupo, a los laicos comprometidos, a los que estamos trabajando para Él en la iglesia. La respuesta para los hombres de todos los tiempos. ¿Y qué responde Jesús a Pedro? Todo aquel que haya dejado por mí casa, padre, hermanos o hermanas, madre, esposa, propiedades, todo, trabajo, estudios, planes a futuro, recibirá el 100 por uno, ¿sí?, en la tierra y heredará la vida eterna. Por eso no tengamos miedo de seguir a Cristo. Él nos promete la vida eterna. Y si alguien en tu parroquia no te abraza, no te agradece por tu servicio, si alguien en lugar te hace caras, si alguien en lugar te critica, te señala, no te preocupes. Sabes que en el corazón del Señor estamos. Sabes que el Señor nos ha prometido una recompensa eterna y el Señor siempre dice la verdad. El Señor cumple lo que promete. Por eso démosle gracias a Dios. Y claro, no nos tiene que mover el hecho de que el Señor nos prometa algo, porque nos moveríamos en torno a una recompensa, en torno a algo que se nos ha prometido. No, nos tiene que mover el amor a Cristo. Y eso es evidentemente algo secundario, lo que dice el texto de hoy, lo que promete Jesús a Pedro. Ya que Pedro está preguntando abiertamente porque tiene cierto temor, pues Jesús le dice, no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo, a ustedes les tocará esto. Sí, pero si nos enamoramos de Cristo y de su reino, si tratamos de vivir según las Escrituras, si damos testimonio de nuestra fe, sin duda alguna, el Señor lo tomará en cuenta para la vida eterna. Así que ánimo a seguir adelante, trabajemos juntos construyendo el reino, tengamos esperanzas en Cristo Jesús, que todo estará bien y Él nos recompensará. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.